nuestra invitada. Ana Rosenfeld, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué lindo, la verdad que me encantó el lugar donde estoy ahora sentada. Bueno. La verdad que primero los felicito, porque los veo. Ay, gracias. Y segundo porque, bueno, después del programa de ayer, ¿quién levanta la vara, no? Lo vi a Cormillot. ¿Vos qué gracias es? Qué osado ese hombre, ¿eh? Sí. ¿Viste? Y sí, todas las cosas que contó, la verdad que Sí. su vida privada... Sí. Impresionante. Para decir algo. La verdad que bien. Sí. Ojalá sea verdad, ¿no? Todo lo que No, dije, sí. perdóname, yo le creo 100%. Sí, yo también. Yo Bueno, después de haberlo visto colgado ahí, tipo Claro, Flavio claro, Mendoza totalmente. en el circo, dije, wow, este hombre puede todo. Sí. Por supuesto que su mujer no iba a mentir. No, Al menos por ahora están juntos. Cuando están juntos no mienten. ¿No? Mienten. Sos tremenda. Ah, mira, ella lo sabe mejor que nadie esto. Es una gran definición. Sí. Cuando están Mienten juntos no se cuando se mienten. separan. Claro, es ahí ¿Y donde... pasa mucho? Y generalmente, hace 50 años que escucho mentiritas. Y cuando estoy sentada en mesas donde te plantean las cosas desde otro lugar, vos decís, bueno, ojalá que todo lo que estás escuchando sea verdad, que cuando llegue el momento, que nunca llegue el momento, pero si llega el momento, que bueno, que exista esa misma sinceridad, esa misma valentía para encarar un divorcio de la misma manera que encaran un casamiento o una vida, proyecto en común, ¿no? ¿Ha cambiado? Bueno, vos tenés muchos casos que son distintas porque son personas públicas. En muchos casos, o personas que tienen patrimonio. Pero, ¿viste algún cambio en los últimos años o lo peor de la naturaleza humana aparece en los divorcios? Y sí, ese falso mensaje que dan, que dicen que, nada, que conoce, o sea, que es real, ¿no? Pero pretenden que no lo sea, que conoces a tu marido el día que te estás divorciando. El otro día O sea, escuchaba una frase que decía, casate con la persona con la que te gustaría divorciarte. Bueno, ese es un tema, porque realmente cuando llega el momento del divorcio es donde encontrás lo peor del ser humano. Yo siempre digo, cuando a veces te piden estadísticas o cuando te controverten y te dicen, no, porque las cosas no son así, yo soy bueno, porque lo primero que sale es cuando te encontrás en la calle con un matrimonio y te dicen, yo cuando me separe le voy a dar todo a mi mujer, o quédate tranquila que yo no soy o no estoy dentro del esquema de tus planteamientos cada vez que tenés un micrófono y tenés la oportunidad de plantearlo o decirlo. Yo les digo, ¿saben qué pasa? Las estadísticas estas no son por los buenos que no pasan por tribunales. Las estadísticas de la pelea y las discusiones económicas y todas estas cuestiones que lamentablemente hoy por hoy son noticia todo el tiempo, tienen que ver con lo que pasa en tribunales. Y es ahí donde ves lo peor del ser humano. Porque cuando la cosa no es la funciona... regla eso, es la excepción o no. Lo que pasa es que no hay estadísticas de lo bueno. Claro. O sea, yo los buenos me los encuentro cuando me dicen, yo a mi mujer le di todo, a mis hijos les cumplo, los voy a ver, les pago la cuota alimentaria, pero eso no los tenés registrados. Cuando a veces te llaman y te dicen, bueno, ¿qué porcentaje? Yo me baso el porcentual que está en tribunales. En tribunales, la verdad que lo que se ve es malo. O sea, nadie pasa por tribunales para decir, te quiero, dónde está lo que hicimos juntos, la cuota alimentaria, cuánto necesitas para seguir sobreviviendo, o qué necesitas para que realmente la pareja siga funcionando bien. No, tribunales lamentablemente es el lugar donde vos ves la miseria. ¿Cuánto crees que tensaron más las relaciones y los procesos de instancias de separación las redes sociales? Porque ahora es como que todo se puede decir, que todo vale, que todo se publica. Incluso no yendo a las celebridades, también uno ve cosas que personas que no son conocidas que se usan mucho en las redes sociales y que después es difícil volver atrás de algo que se publica. Mira, por supuesto que las celebridades son como los detonantes, son como los que a ustedes de repente les produce un estallido y dicen, bueno, quiero seguir determinado caso, y ese caso a lo mejor se convierte como el referente de lo que le pasa a cualquier familia que nos está escuchando. Porque yo siempre digo que el micrófono es el convocante, pero a partir de ahí ustedes dicen, ah, bueno, fulanito y menganito se están separando, están casados o en pareja, y el comportamiento que adoptan al momento de una separación no es el que se planteó durante la convivencia. Y cuando vos los ves separados, decís, bueno, ¿influyó en algo? Porque la verdad que las redes sociales hoy lo único que hacen es exteriorizar lo que está pasando, pero lo que pasa en cuatro paredes, o en un círculo familiar, o en una relación de pareja, o en un determinado ámbito donde no lo tenés reflejado, o sea, no es un parámetro. La red social lo que hace es de repente exteriorizar
o blanquear qué es lo que puede estar pasando en un porcentaje de la sociedad, no es todo. Hoy, no hoy, sino ayer fue muy impactante. Esto no es un caso de divorcio, pero sí un caso de relación de pareja que atravesó una separación, pero fue mucho más, que fue el caso de Julieta Prandi. La historia de ella, lo que ella contó, de que prácticamente vivía con una especie de secuestro, bueno, la justicia determinó que hubo abuso durante al menos 3 años, el agravante del vínculo. Es infrecuente, se ve más seguido de lo que a uno le parece y ahora se toma dimensión porque, bueno, su caso es el de una persona famosa. Bueno, como te dije recién, el micrófono es importante porque es como el detonante para que todos los demás que lo están viviendo se animen a denunciar. Es muy frecuente. Es muy frecuente. Lo que pasa es que obviamente se hizo público porque se trató no solamente por la mediatización del tema, sino el seguimiento que realmente se hizo en tribunales de un caso que hay un antes y un después a partir del caso de Julieta. Ahora bien, yo tuve la suerte de acompañar a Julieta en un tramo de su separación. Digo suerte porque conocí a una mujer realmente increíble, con una fortaleza realmente impresionante, pero por otro lado, como ella bien dice, rota. Todo lo que realmente ella contó y se animó a ventilar a partir de la exposición que hizo en sede penal es la realidad. Ella de verdad estuvo secuestrada por este hombre, de verdad sufrió manipulación, privaciones económicas. Realmente su psiquis estaba afectada por la vida que llevaba al lado de este hombre. Tuvo la suerte de poder contarlo. No todas las mujeres tienen la suerte de poder contarlo. Cuando yo hablo de que a veces las víctimas no tienen la oportunidad de ser escuchadas, eso es lo triste. Pero claro, el caso de Julieta creo que va a empujar a que muchas mujeres que lo están viviendo no solamente se animen, sino que tomen un ejemplo en Julieta, que transitó tribunales de la manera en que lo hizo, más allá de todas las opiniones, porque no todo el mundo estaba de acuerdo con que ella contara las cosas como las estaba contando. O sea, tuvo 2 hijos que realmente padecieron la manipulación, o sea, realmente creo que hay un antes y un después a partir de Julieta. Y para la justicia también, porque al principio no se movía mucho la causa, la denuncia, y bueno, depende mucho del juez, porque ahí si el hecho ocurrió puertas adentro, no hay mucho testigo, no se puede hacer una pericias físicas, por decirlo de alguna manera. Por supuesto hay pericias psicológicas y demás, pero es el testimonio de uno contra el otro y la justicia puede decir, bueno, no tengo pruebas. Lo que vos estás diciendo es la realidad de todas las mujeres o de algunas mujeres que lamentablemente viven esto en soledad, que lo viven en 4 paredes, que no lo viven de la manera en que lo pudo no solamente explicitar Julieta, sino que a ella le dejaron secuelas y que esas secuelas fueron las que fueron receptuadas por auxiliares de la justicia, por psicólogos, por psiquiatras y por médicos que pudieron encontrar precisamente en ella que lo que estaba contando lo estaba viviendo o que lo había vivido. No todas las mujeres tienen esa suerte, por así decirlo, de que lo que viven en 4 paredes existe testimonio o prueba para después poder plantearlo en la justicia. Si vos no tenés pruebas, pasa a ser la palabra de uno contra la del otro. Pero las pruebas, ¿cómo las vas juntando? Tenés que tener mucha valentía, mucha fortaleza, primero para bancar lo que ella bancó y segundo para poder colectar de alguna manera una prueba que el día de mañana tanto un perito como un médico puedan decir realmente acá ella tuvo lo que ella dijo, que son no solamente los abusos psicológicos y las secuelas que le dejó toda esta situación, sino también las cuestiones médicas. Claro. Hay que animarse, pero es muy difícil también vivir pensando, bueno, voy a grabar las conversaciones, de cada cosa que me pasa la voy a ir, no sé, yendo al médico para que vaya quedando una historia clínica que el día de mañana la pueda usar como un elemento de prueba. O sea, todo esto que vivió Julieta tuvo la suerte que lo pudo contar y que un psicólogo, psiquiatras y todas las pericias a las que se sometió pudieron demostrar que realmente vivió lo que contó. Pero que es una persona pública, además. Bueno, pero eso fue precisamente lo que dije al principio. Claro. El micrófono de una persona pública y el seguimiento de los medios ayudó a que esto se visibilice y que a partir de eso, o sea, hace años
Hace años que estamos peleando para que todas estas cuestiones sean entendidas y escuchadas y que a la víctima se le crea. A vos particularmente de ¿cuántos años de carrera tenés? 50. 50. Digo que tengo de profesión lo que muchos colegas con los que litigo todos los días no tienen de edad. Soy una señora grande con experiencia. Pateé muchos tribunales, vi muchos casos y realmente mi sensibilidad, a veces me preguntan, doctora, ¿cómo puede ser que usted esté tan inmersa en estas cuestiones, sobre todo de violencia de género, patrimoniales? Porque, claro, como dijimos antes, uno se da cuenta con quién estuvo casado al momento de un divorcio. Sí. Y es el momento mucho más sensible donde decís, pero pará, nosotros vivíamos en una casa que era de los dos, tenemos hijos en común, y sin embargo... ¿A vos qué caso, si hubo, porque en definitiva es un trabajo, ¿no? ¿Qué caso te afectó más? Todos los casos te afectan, ¿eh? Todos los casos te afectan. Lo que pasa es que obviamente no son públicos, son privados, porque los públicos, bueno, ustedes los hacen, o sea, se exteriorizan, como te dije recién, se visibilizan y creo que conmueven a una sociedad. Pero es todo lo que te cuentan, todos los expedientes realmente llevan insertos una tristeza, una angustia. Como digo siempre, familias encarpetadas, porque bueno, más allá que ahora ya no son expedientes papel, pero años y años de litigio. Años, divorcios que duran 15 años, 17 años, 20 años, 10 años. O sea, son años donde la mujer, yo siempre digo la mujer porque es la que realmente me toca a mí acompañar en todo momento. ¿Nunca estuviste al lado de un hombre? Sí, cuando el hombre es víctima de la mujer por ejemplo, que no puede ver a sus hijos, o los chicos son usados de rehén para conseguir cosas que no corresponden. O sea, sí me meto cuando realmente siento que el hombre quiere ver a sus hijos, cumple con su cuota alimentaria, le dio a la mujer todo y sin embargo, a pesar de eso, la mujer utiliza a los chicos y les habla mal a los chicos del papá. Eso me molesta. En todos estos años, ¿notaste un cambio claro de la justicia en la mirada a la hora de abordar las diferencias en los divorcios? Sí. Era un clásico que las mujeres salían perdiendo feo en los divorcios. Las mujeres económicamente, vivían, por lo menos. Sí, claro. Primero socialmente, porque las mujeres tomaban decisiones de separarse y parecía que ellas eran las responsables de esa separación y sin embargo a lo mejor el hombre las empujaba a esa separación y cuando la mujer tomaba la decisión era mal vista y a partir de ahí tenía que empezar a recorrer tribunales en la lucha constante de buscar sus derechos. O sea, vos pensás, por ejemplo, hay algo que yo siempre digo que es terrible. Cuando vos le embargás al hombre, por ejemplo, la mitad de su sueldo, la mitad de sus ingresos, a la mitad... Algo que antes no era tan frecuente. Son cosas que empezaron a pasar en los últimos años. En realidad toda la vida pasó, ¿eh? Yo desde que conozco el derecho de familia te puedo asegurar que toda la vida vení sufriendo, no solamente por la cuota alimentaria, por la determinación de la cuota alimentaria, por la ejecución de la cuota alimentaria, por perseguir tu patrimonio. El otro día... El famoso video que se hizo viral, donde un hombre estaba muy enojado. Sí. El hombre estaba muy enojado persiguiendo, o sea, hablando solo. Creo que fue una exteriorización de una bronca de muchos hombres, que obviamente me enojó mucho a mí también, como le enojó a la sociedad en general, porque realmente tomó mucho dominio público. El hombre decía, le tengo que dar la mitad de lo que hice, es todo mío. Veamos un cachito, para los que no lo vieron, se viralizó, pero para que entendamos todos de qué habla Ana. Una locura total. Me acabo de separar y mi mujer me pide el 50% de todo lo que ella no laburó y que yo laburé y generé. El 50% es mío, no es tuyo. Vos estabas en la casa, no hacías nada, estabas con los chicos, pero el 50% ¿de qué? ¿De qué? Si lo laburé todo yo y lo generé todo yo. Todo lo que tengo es gracias a mí. 50%, pero esto es injusto, obviamente que... Pero, ¿no? Ya metí abogado y listo, no te voy a dar el 50%. Cuando mucho el 15% o el 13% y estate más que agradecida. Pero esto es injusto para los tipos. Laburamos como unos desgraciados, ¿eh? Pero de sol a sol, como dicen los gauchos de campo, para que después venga tu mujer, tu ex mujer, que ya obviamente ya no te ama más, pero el 50% ¿de qué? No, yo no te doy el 50% ni loco.
Ay, ay, ay. Bueno, por supuesto que este es el pensamiento generalizado del superhombre que piensa que porque él está en la calle, porque él fue el que consiguió el laburo, ¿Pero porque esto es tiene el así laburo. ahora, Ana? ¿Sigue siendo así? Sí. No importa el estrato social al que pertenezcas, siempre es así. El hombre se cree que porque la mujer se queda haciendo los quehaceres domésticos o cuidando a los chicos o corriendo de un lado para el otro para que a los chicos no les falte nada, incluso... No, yo digo ahora porque la mujer trabaja mucho más que antes, digo, Bueno. a eso me refería. Lo que pasa es que también tenés que diferenciar los divorcios, depende de las edades. Claro. Por supuesto que no es lo mismo gente joven, recién casada, con chicos, muy chicos. Digo, trabaja mucho más fuera de casa, porque queda No, como que la sí, mujer sí, te trabaja en casa, no entiendo. trabaja, Sí, y mi madre no, fue ama de casa toda la vida y laburó un huevo, así que digo, Sí, no, me te refería a entendí. eso, ¿no? No, pero ¿sabés qué pasa? Depende de las edades. Cuando se divorcia una pareja joven, donde a lo mejor los dos empezaron ese matrimonio, cada uno con su laburo, cada uno con su proyecto, ninguno invalidando al otro en su actividad y ninguno postergó su vida profesional por su vida privada, entonces puede ser que tengas razón, que de reparten por mitades, porque los dos tenemos esa posibilidad. Entonces, en ese caso es más fácil. Pero cuando hablas de divorcios, de matrimonios con años, con muchos años de estar juntos y que a lo mejor el proyecto de familia era yo me quedo en casa cuidando a los chicos, ocupándome que vos estés divino y que puedas trabajar y... En ese caso, la mujer no tiene posibilidades de reinserción laboral porque hoy por hoy no todas las mujeres pueden volver a una profesión que dejaron, un oficio que dejaron, una actividad laboral y a lo mejor tampoco consiguen laburo, aunque Y cuando quisieran. dice... le doy el 3, el 15% como mucho y que esté agradecida. Meto abogado. Eso es. O sea, te digo que a mí me indignó este video por 4 razones. La primera, el tipo se considera, el señor se considera el dueño hacedor del destino exclusivo del matrimonio, como que él sí era él era proveedor de la plata, el mantenimiento del hogar y demás, y en función de eso, él considera que todo es de él. La mujer no hizo nada. Segundo, el razonamiento de él que por lo tanto no le tiene que dar la mitad, más allá de que el Código Civil sí lo prevé. O sea, o te casás con separación de bienes, que eso es la incorporación del nuevo código, que la gente lo llama equivocadamente, me caso con prenupcial. La Argentina no existe prenupcial, no soñemos con un prenupcial que acá no hay. Acá lo que es separación de bienes. Lo tuyo es tuyo, lo administras, yo administro lo mío. Pero lo más jodido de esto es cuando él dice, metí abogado, como si el abogado fuese a ser el Dios que le va a hacer ocultar su patrimonio o lo va a ayudar a esconder la plata que hicieron o el patrimonio que hicieron en pos que a ella le toque, después de una larga pelea en tribunales, el 13 o el 15%. Eso es re machista, re ¿Es machista. tan fácil de hacer? Eso de me voy a separar, escondo, no sé, el canuto de los dos, no sé. ¿Es tan fácil esconder patrimonio? Es muy fácil. Lamentablemente es muy fácil porque, como siempre digo, la mujer a lo mejor sigue confiando en el hombre y el hombre se prepara. Entonces, porque estuvo en una mesa, vos me hablabas antes de las redes sociales, de qué manera influye y demás. Hoy por hoy no hace falta una red social para que se junten, no sé, 4 hombres en un bar y cada uno cuente su experiencia, o la propia, o la de un vecino, o la de un primo, un amigo. Incluso hasta los papás de los chicos que se van a casar están pensando de qué manera pueden hacer para que todo siga siendo de ellos y a los pibes que a lo mejor laburan en la empresa les den solamente el usufructo del patrimonio y le dicen es todo nuestro. El día que se van a separar se encuentran con que la mujer vivió aparentemente de prestado, porque dice, escúchame, todo lo que hicimos juntos, los viajes, las casas, los autos, la vida que tuvimos, antes pagábamos todo bien y ahora de repente nos separamos y vos escondiste absolutamente todo el patrimonio. Si se preparan, lamentablemente es fácil. Hay que laburar para encontrarlo. Pero eso que el tipo dice así licenciosamente, meto abogado. O sea, meter abogado no significa ni conseguir ni más ni menos, conseguir los derechos. Hay que laburar para encontrarlos, ¿eh? Sí. Pero eso le doy el 13 o el 15%, es como, la conformo con algo. Ahora, Ana, ¿vos ves un clima de época que puede tener efectos negativos? Digo, sin ánimo de politizarlo, ¿no? Pero digo, un gobierno que, no sé, cerró programas vinculados con las conquistas de las mujeres, o al Ministerio de la Mujer, incluso más allá de la discusión de qué hacía o no el Ministerio de la Mujer. Ayer leíamos un tuit de Nicolás Márquez, ahora fue el presidente, un tuit espantoso, sembrando dudas sobre el caso de Julieta Prandi y la denuncia. Digo, incluso poniendo en duda la brecha salarial entre mujeres y varones. Digo, ¿eso crees que de a poco puede influir negativamente? Mira,
te voy a agregar un elemento más. Sí. Hubo épocas donde las mujeres no se divorciaban porque las empresas de sus maridos, o los negocios, o la actividad de sus maridos, o la profesión de sus maridos, no estaba siendo redituable. Entonces, en pandemia, por ejemplo, las mujeres te venían a ver y decían, me quiero divorciar porque la convivencia me enseñó que la cosa no va más, por ejemplo. Pero sin embargo no se querían divorciar porque decían, no tengo a dónde ir, mi marido no está ganando plata y por lo tanto su empresa está cerrada, o profesionalmente lo echaron. Entonces, lamentablemente, digamos, la cuestión social, la economía, las finanzas de un país, o sea, la economía de un país incide negativamente en lo que puede llegar a ser un divorcio, porque vos decís, bueno, no me voy a divorciar de un tipo que sé que tiene, económicamente tiene, pero financieramente está mal. Claro. Entonces, a veces influye que si el país está mal, la gente diga, bueno, estoy como me siento mal en pareja, no funciona, pero tengo que seguir aguantando porque si me voy, estoy peor. O sea, eso es jodido, ¿eh? Sí, no sí, es bueno. sí. No es bueno tener que bancar una pareja simplemente por lo económico. No, por favor. Porque después bueno, pero pasa. Pero sí, ya sé, La cantidad de mujeres que me vienen a ver y me dicen, Ana, no es momento hoy de divorciarme porque sé que mi empresa, o la empresa de mi marido, o mi actividad, o mi vida, o sea, hoy no podemos ni siquiera... Por ejemplo, cuando no podés ni vender una casa porque sabes que no hay interesados en la compra, o por un tema de ley de alquileres no conseguís ni siquiera una propiedad para alquilarla. Entonces, la coyuntura de un país obviamente también influye mínimamente o en menor medida en la economía familiar. ¿Te recibiste en un año 7 meses? ¿En serio? Sí. ¿Sin copiarte? Sin copiarme, sin repetir. Y sin chat GPT. ¿Sin chat GPT? Sí, bueno, esperemos que la inteligencia artificial no reemplace a los abogados. El otro día estaba viendo una película que era Inteligencia Artificial, creo que se llamaba, y sí, una cosa por el estilo que tenía que ver con la justicia, y decían que el día de mañana estamos muy cerca de reemplazar a los abogados por la inteligencia artificial. No creo que que podamos utilizar, prescindir de esta profesión, al menos, seguro. ¿Y por qué lo hiciste tan rápido? Mira, cuando estaba en 6º grado, quería dar libre para ya empezar el primer año del Pellegrini. Di examen de ingreso para entrar al Pellegrini y al Buenos Aires. Me quedé con el Pellegrini porque mi mamá en esa época me había dicho, les estoy hablando en el año 72. Muchos de ustedes no habían ni nacido. Y mi mamá me decía, si el día de mañana no querés seguir estudiando, o sea, yo quería ser abogada, ya estaba escrito en mi vida que iba a ser abogada, pero... ¿Pero por qué? Porque yo desde muy chiquita siempre quise... La justicia para mí es mi vara, y siempre quería ser abogada. ¿No tenías abogado en la familia, nada? No tenía abogados en la familia, pero estaba acostumbrada a escuchar temas jurídicos en mi casa porque mi papá tenía fábrica de televisores. En esa época eran los pagarés, los cheques rechazados, las quiebras, los concursos. Entonces siempre se escuchaba en la mesa y yo decía, quiero ser abogada. No había abogados en mi familia. Mi papá era un abogado frustrado, digo. Y di examen de ingreso al Pellegrini, ingresé. Me quedé en el Pellegrini. Cuando llegué a 6º año decidí dar libre el 6º del Pellegrini y dije, bueno, ahora me tomo un año sabático. No lo tomé el año sabático, me fui a la Facultad de Derecho y cuando me di cuenta que ya casi todas las materias que había dado libre en el 6º del Pellegrini ya me eran muy familiares para ingresar a la facultad y para empezar a rendir exámenes, bueno, ahí metí pata. Y nada. Y rapidísimo. No había cumplido los 20 años, ya era abogada. Impresionante. Yo me acuerdo, vos seguro no te acordás, yo te hice una entrevista en Noticias. Ajá. Año 2006, temporada Punta del Este. Sí. Año 2006. Y vos yo contaste... me acuerdo de todo, a ver. Y contaste una anécdota. Las fotos eran divinas. Ah. Sí, claro. Sí, las fotos eran muy buenas. Yo sé qué anécdota conté. De todo, contaste de todo, pero yo me quedé con una de cuando habías arrancado. Es mi memoria que puede fallar. Que me citaba dijiste, a todo el mundo. Citabas a todo el mundo. Me acordé de vos, por eso te lo dije. Eso se llama marketing, dicen, ¿no? Sí, y que tenías un Ford Sierra. Sí, tenía un Ford Sierra. Un Ford Sierra y estaba como impecable y citaba a todos los clientes a la misma hora, entonces decía, wow, esta abogada. Sí, pero en esa época, sí, lo del Ford Sierra fue después. Sí. Al principio, cuando recién me recibo, tenía un Chevy SS Coupé. Sí, divino, sí. divino. ¿Qué fue? ¿Nuestra entrevista fue en el Conrad?
Un departamento. Ah, en mi casa entonces, sí. Que tenía como tonos azules, sí, puede ser. Sí, y todos blanco. azules, Está de verdad. Marcelo, azules, obviamente. Sí, claro, sí. Ya van a ser 4 años ahora en octubre. Yo citaba, o sea, a mí se me había ocurrido. Si yo, ay, mi amor, esa foto. Ay, cumplí 15 años. Qué carita redondita. Divina. Igual, Ana, igual. Divina. 15 años, qué increíble. Era la casa de mis papás. Yo decía, o sea, la gente llamaba por teléfono, porque en esa época se ponían avisos en el diario, promocionando tu profesión, tu actividad, cosa que hoy no lo haces, por supuesto, más allá de que esté en las redes. Y decía, supongamos que viniera, o sea, tenía un turno para las 2, para las 3, para las... ¡Oh, mi papá, mi mamá, qué increíble! Desde ahí era petitera, yo me decía. Ese es Mar del Plata, ¿no? Mar del Plata, Claro. sí. Qué lindo recuerdo. La Bristol. Sí, porque yo vivía, teníamos un departamento a 3 cuadras de ahí. Ahí ya quería ser abogada. Sí, ahí ya me peleaba. Ahí ya, mirá, la chica esta que se dio vuelta a mirarme, le habré dicho, ¿y vos qué me mirás? Claro. ¿Muy brava eras? Era bravísima. Ahí hablando. Era, sí, mira, ahí la diva de los Porque en teléfonos pasado, de chiquita. No, pero me causa gracia porque lo que vos estás contando como una anécdota, mi razonamiento era el siguiente. Supongamos que yo tenía una persona citada para las 2, para las 3, para las 4, para las 5, así hasta el final de la hora laboral. Y digo, ¿y si no vienen de las 6 de la tarde? ¿Qué tengo que hacer desde las 2 de la tarde hasta las 6? Entonces dije, no, yo los cito a todos a las 2 de la tarde. En esa época, ser informal no era grave. Hoy por hoy, si vos citás a la gente y te pasaste de la hora que lo citaste, se arma un gran despelote porque la gente exige y uno debe ser puntual. Pero en ese momento no importaba. Entonces yo tenía a todo el mundo a las 2 de la tarde. Si venían, decían, wow, cuánto laburo tiene esta mujer. Debe ser muy buena. Tiene el estudio lleno de gente. Y si no venían, a las 2:15 ya me había ido. A veces fue una estrategia de marketing. Ahí me dicen que hay una foto inesperada tuya, no sé qué es. A ver. A ver. La producción me... El pasado metalero de Ana Rosenfeld. Sí. Mirá, Black Sabbath, Increíble. justo. Black Sabbath, Sí. mirá, justo ahora. Sí. Mira, ay, qué jovencita. Yo creo que ahí tenía 18 años. Ya estaba recibida, 19 años podía ser que ¿Pero tuviera. fue ahí. de ocasión la remera o te gustaba? No, me gustaba. Me gustaba, tenía esa onda. La rockera. Estaba en pareja con... ¿Seguís escuchando, no, Black Sabbath? No. No. No, ya no, ya ahora ¿Y ahora? No, ahora me tiro a los boleros, ahora estoy onda romántica. Más romántica. Ahora soy una señora grande y ya... Escúchame, Ana, ¿y cuándo fue que te convertiste en Ana Rosenfeld? ¿Qué caso fue el que te posicionó? Digo, por supuesto, al menos mediáticamente, digamos. Sí, ¿no? Mediáticamente, Moria Kazán, Claro. Evangelina Salazar, Claro. Ramón Ortega, porque hasta el momento en que tuve esas primeras apariciones en la tele, yo siempre digo que Moria siempre fue muy generosa, porque cuando tenía un conflicto decía, bueno, hablen con mis abogados. Y claro, él tenía abogado penalista y abogado civilista. Hasta ese momento no había abogados civilistas en la tele. Nadie hablaba de divorcios, de cuestiones de violencia, temas de familia. El famoso tema de la cuota alimentaria no era un tema que se tratara. Antes todo el mundo tenía un abogado y era hombre y penalista. Y a partir de mi aparición, gracias al micrófono que me dieron los medios, empecé a instalar de alguna manera los derechos de la mujer, la gran pelea, como vuelvo a decir, por la cuota alimentaria, porque es realmente el gran conflicto. Resolvieron un divorcio expreso, hoy la gente se divorcia, recupera la aptitud nupcial con mucha rapidez, porque en un mes y medio ya estás divorciado y unilateralmente, sin pedirle permiso a la otra parte, sin causales y demás, pero todo el resto de la conflictiva sigue su curso. Entonces, pelear la cuota alimentaria, años. Dividir los ¿Por qué la bienes, cuota alimentaria es tan años. conflictiva? Digo, ¿qué pasa en la cabeza de ese tipo que forma una familia y después, digo, que obviamente quería y después se divorcia y tiene una tara mental o una cuestión de, no sé, que no puede, Hacerse cargo. claro, Mira, ¿qué pasa por la cabeza de ese tipo? Mira, yo cada vez que me preocupo realmente y veo la pelea que hay por la fijación de la cuota alimentaria, digo, pensar que lo que se hace normalmente, más allá de mantener el estándar de vida, que son esas cositas que están en el manual que te dicen hay que mantener el estándar de vida de la pareja que tenías mientras estaban juntos,
vos le haces la cuenta, como digo siempre, de almacenero, porque no es que haces un... Claro. O sea, yo soy de la idea de muchas veces depende el caudal económico de la otra parte, hablar de porcentajes, o para evitar actualizaciones, que también llevan su tiempo, y es un despelote a veces actualizar la cuota alimentaria por los índices, porque no siempre los índices reflejan la realidad del aumento, digamos, de la canasta familiar. Vos decís, pero pará, mientras vivíamos juntos, vivíamos así. Se pagaban las expensas, se iba al colegio, se compraba ropa, se comía. Teníamos gente en casa que nos ayudaba. Y cuando la fijaste dicen, no. Porque piensan que la gastás en vos. Claro. Esa es la enorme fantasía, Es que una la fantasía- plata es para ella, no para... No, Sí. y además de todo, por ejemplo, también hay una terrible discusión acerca de lo que es la compensación económica. Claro. Yo veo la tele cuando tengo tiempo y veo que la discusión es, por ejemplo, no en el caso de matrimonio, pero sí en el caso de las parejas, o sea, de las que tienen uniones convivenciales. Vos decís, ¿por qué tanta pelea acerca de si le corresponde o no la famosa compensación económica a la mujer de un deportista, a la mujer de, no sé, de todo lo que se habla en la tele Sí. generalmente cuando empiezan a criticar a las mujeres que han acompañado a los jugadores de fútbol, por darte un ejemplo? Y vos decís, no nos casamos. Porque generalmente el conflicto empieza cuando, o sea, están en pareja. Claro. Y dicen, no, la mujer tuvo una vida maravillosa, viajó, recibió beneficios, se compró la carterita y qué sé yo, no le corresponde nada. Pero muchas veces esas mujeres, incluso hasta con hijos, sin haberse casado, postergan su vida Claro, personal, obvio. abandonan a su familia en la Argentina y se van. Tienen razón, viven una vida a lo mejor maravillosa, pero cuando quieren volver para atrás las cosas, el tipo se quedó con todo, hizo todo, puso toda su fortuna a nombre personal, y la mujer tiene que empezar a pensar cómo rehace, cómo rearma su futuro, su presente o su economía. Sí. Y la verdad que el tema de la cuota alimentaria, ya sea para la mujer o para los chicos, es el conflicto eterno. Primero, la fijación de la cuota alimentaria. ¿Cómo determinás lo que, o sea, los rubros? Escúchame, los rubros son fáciles. Nadie te está poniendo nada del otro mundo. Y además de todo, como te dije antes, ejecutarla, porque Claro. cuando no la quieren pagar y tenés que empezar a ejecutar, en el mientras tanto, ¿qué comen los chicos? Claro. Las últimas, Ana, está mientras ocurriendo el acto de la Libertad Avanza. Después vamos a contar qué efectivamente termina diciendo Milei en este lanzamiento. ¿Te han tocado divorcios de la política? Sí, me han tocado. Y fui consultada incluso hace unos años atrás en el divorcio de Báez, donde, ¿se acuerdan? Báez. Me acuerdo que me decían, bueno, pero si el divorcio, supongamos, es de 1.000 millones, quiero 500. Digo, no, primero hay que devolverle la plata. Claro, hay un problema enorme hablando de ocultar patrimonio. Primero hay que devolverla que no es tuya y después irás por la que realmente te corresponde. Pero en la política sí, tengo unos cuantos divorcios, no los voy a mencionar. ¿Qué piden confidencialidad? Bueno, hay uno que es muy público, que está en plena guerra hoy por hoy, que ahora la semana que viene tenemos la audiencia, que es la de Eva Bargiela y Facundo Moyano. Ah, Donde, No, llegaron a casarse. Sí, se casaron, ¿Verdad? claro. ¿Qué? No, que llegaron a casarse, me había olvidado. Sí, se Sí. casaron. Porque ya y- los dos están otra vez en pareja. Sí, y y ella todo. está a punto de tener familia Ahí también. está, por eso me había está olvidado. esperando un bebé, pero el divorcio sigue. O sea, perdón, el divorcio terminó. Ahora La es la división cuestión de bienes. económica. Y me quedé con lo de Lázaro. La ex mujer te contactó. Me contactaron a través de, no vino directamente ella, pero obviamente cuando escuchó en los medios que estaban hablando de semejantes montos, dice, bueno, yo quiero la mitad. Entonces, mi razonamiento inmediato y la rapidez con la que le contesté al interlocutor es, pará, primero hay que cuestionar de quién es la plata, porque vos no vas a dividir la plata que no te corresponde. Claro. Sí. Se buscaron cuando- otro abogado. Y No, obviamente qué duro, no. qué duro No, que vas sin a la nada. qué duro vas a la audiencia, aparece tu mujer con Ana Rosenfeld. Decís, oh, seguís siendo el terror de los Los maridos. abogados que están enfrente. Sí, siguen poniéndome ese título y obviamente yo siempre digo que el terror no es que quiero infundir miedo, ni mucho menos. Lo que quiero y me gusta fundamentalmente es que la gente entienda que a la mujer le corresponde lo que, lo que hicieron juntos y en función... Ah, pensé que era mi libro. No, pero es para vos, te lo anoté para vos, te lo vas a llevar. No, porque lo reconocí por la Sí. tapa roja. Sí, porque entiendo que yo no soy la abogada de todo el mundo.
Obviamente, no solo no tengo tiempo material, sino que además de todo es imposible. Hay excelentes profesionales en el fuero. Pero a mí lo que me pareció que a partir de mi libro y a partir de... porque ustedes se dan cuenta que ahí dice el terror de los maridos y todo el mundo se agarra del título. Pero para mí más importante es la bajadita que dice cómo prepararse para ser una futura ex. Y eso tiene que ver con tu pregunta. Claro. ¿Cómo te preparás? ¿Cómo te preparás para ser una futura ex sabiendo que a lo mejor tu marido ya ocultó el patrimonio, ya hizo las de él, y vos quedás en la calle? Porque el día que dio el portazo, ya sea porque lo decidieron de manera conjunta o porque él lo decidió solito consigo mismo o con sus amigos, él a lo mejor ya está preparado. Y hasta que te fijan la cuota alimentaria, como vos preguntabas, falta un montón. Hasta que dividís los bienes pasa un montón. Hasta que organizás el régimen comunicacional con los chicos pasa un montón. No todo es en automático. Claro. La justicia está llena precisamente de papeles. Bueno, hoy no son los papeles, por suerte hay ecología en el medio. Pero la realidad es esa. Claro. Gracias, Ana, por haber por venido favor. Gracias. hoy acá. Espero- Un placer. No,